Señor Marcos, la UCO en su informe detalla evidencias del poder del señor Aldama y de Koldo García para conseguir la infiltración de su trama en el Ministerio de Transportes y en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Reitero si usted ha leído los informes de la UCO, porque no me lo creo. Bueno, es usted, señoría, libre de creer lo que estime conveniente o de no creerlo también. Ese es su problema. Pero yo insisto en lo que le he dicho antes a la otra señora. No los conozco fundamentalmente porque no forma parte de la función del director de la Guardia Civil conocer los informes de las unidades de investigación. Señor Marcos, si nos va a decir al final de su intervención que nada era función suya. Luego le preguntaré por las funciones. Como tiene muchas cosas escritas, espero que también me explique exactamente cuáles eran sus funciones, porque de todas se está queriendo escapar. Mire, usted ha leído perfectamente los informes de la UCO, porque les ha dicho a mis compañeros portavoces que lo leyeran íntegramente, es decir, que no fueran por párrafos. Por lo tanto, ha quedado en evidencia que usted se los ha leído y releído. Porque usted se ha preparado esta comparecencia. ¿Cuántos días lleva preparándola? Yo suelo preparar todas mis actividades. Es una deformación profesional. No sé si usted se las ha preparado, pero yo sí. No se preocupe, que yo me las he preparado muy bien y usted lo va a ver. Mire, le voy a decir una cosa, señor Marcos. Yo soy la que va a preguntar y usted, si no le importa, contésteme y no intente tener esa actitud un poco prepotente con la que ya ha tratado a mis compañeros. Mire, señor Marcos, vamos a ver. Usted, doy por hecho que se ha leído esos informes. Doy por hecho que se ha preparado esta comparecencia como es su obligación, porque para usted esta comparecencia es vital, porque sabe que tiene que decir la verdad y sabe el riesgo que conlleva que usted no la diga. Lo sabe perfectamente. Mire, por lo tanto, tener a guardias civiles implicados y colaborando con la trama ha sido imprescindible para la existencia de la banda criminal. Y esto es de extrema gravedad, que haya guardias civiles implicados en una trama criminal. La organización para delinquir de Ábalos, Aldama y Koldo, entre otros, encontró piezas claves dentro de la Guardia Civil que les ayudaron a tener comunicaciones seguras entre sus miembros para la salvaguarda personal de estos miembros y para ejecutar con seguridad sus actos de corrupción. Del mismo modo, les dieron de alta como colaboradores para saber si en algún momento estaban siendo investigados. Les hacían requisas e inspecciones en los coches de la trama para detectar si tenían algún dispositivo de vigilancia y les facilitaban información sobre personas que pudieran entorpecer sus acciones delictivas. Ahí es nada, señor Marcos. ¿Cuándo tuvo usted conocimiento de todos estos hechos perpetrados por sus subordinados? Como he reiterado ya en 2 ocasiones anteriormente, no he tenido conocimiento de esas investigaciones porque no es función del director general de la Guardia Civil conocer los informes que realizan las unidades de investigación que, como usted sabe, son dependientes funcionalmente de la autoridad judicial y fiscal que está instruyendo las diligencias correspondientes. Señor Marcos, o sea, no entra dentro de sus funciones cuando detienen a 2 miembros de la Guardia Civil, a uno en febrero y a otro en marzo, explicar o preguntar a sus subordinados qué es lo que ha pasado. Por favor, eso no, diga la verdad. Nada de lo que yo he dicho en esta comisión no responde absolutamente a la verdad. Nada de lo que ha dicho la verdad, quiere decir. En cuanto conocimos en la Guardia Civil la posible comisión de irregularidades por parte de este agente o de otros. Tenga en cuenta que la Guardia Civil está integrada por 90.000 efectivos. ¿Cuándo fue? Por casi 90.000 efectivos. ¿Cuándo tuvo usted conocimiento, la fecha? No conozco la fecha, pero si le suspendimos... Y usted conoce la fecha perfectamente. Una cosa tan relevante como que detengan por un caso tan importante en el que está la Guardia Civil implicada, una trama que puede estar incluso el ministro Ábalos y que compete y estaba dentro de ministerios del gobierno, es imposible que usted no recuerde la fecha, si se ha preparado esta intervención. Dígame la fecha, por favor, señor Marcos. Señor presidente, si se me interrumpe después de hacer una pregunta, no... Esto es un interrogatorio, y así funciona. Esto es un interrogatorio. Señora Beltrán. Le estoy diciendo, señor Marcos, que en qué fecha tuvo usted conocimiento de que iban a ocurrir estas
detenciones. Lo que se refiere al comandante Villalba, pues el mismo día en el que le suspendí de funciones. No recuerdo la fecha, pero ese mismo día, en cuanto yo tuve conocimiento de que podría estar implicado en comportamientos irregulares, se le suspendió de funciones inmediatamente, en esa misma fecha. Por lo tanto, seguramente, pero no recuerdo la fecha exacta, sé que fue el mismo día. Por lo tanto, usted tuvo conocimiento de que estaba implicado en una trama antes de que fuese detenido. No. Pues lo acaba de decir. No. Yo lo que le dije es que le suspendimos de funciones en cuanto conocimos que podría estar implicado en irregularidades de acuerdo con una investigación judicial que se estaba llevando a cabo. Pero, insisto, desconozco la fecha. Si encuentra usted, si busca usted la fecha en que fue suspendido de funciones, ese es el día. ¿Y por qué no la ha buscado usted, que es el que tenía que comparecer aquí para esto? Mire usted, porque yo ahora mismo estoy en otra cosa, mi trabajo ahora es otro y no tengo acceso a determinada información a la que podía tener antes. Señor Marcos, ¿quién le comunicó a usted que podía estar implicado el señor Rubén Villalba en una trama y el señor José Luis Rodríguez? ¿Que fueron detenidos? Pues no lo recuerdo exactamente, pero supongo que sería a través de su unidad, a través de la jefatura de información, que es el vehículo normal que se utiliza para suspender de funciones a los agentes. Es la línea orgánica correspondiente. Este comandante trabajaba en la jefatura de información y supongo que sería la jefatura de información. Sí. ¿Qué nombre? ¿Quién dirigía esa unidad de información? No recuerdo el nombre de la persona concreta, pero a la sazón la jefatura de información estaba mandada por un general de división, por el general Valentín Díaz. ¿Y él fue quien le informó? No, yo no he dicho que fuera él quien informara, digo que a través de la línea orgánica de la jefatura de información se me hizo llegar la propuesta para la suspensión de funciones que supongo que tramitaría el mando del personal, como siempre que hay alguna cuestión de este tipo. Cuesta creer que cuando a usted le llega que un subordinado suyo está implicado en una trama criminal, usted ve el cese, no sabe quién se lo ha dicho y además tampoco pregunta qué es lo que está pasando ahí dentro, o preguntó o se molestó en hacer una investigación interna, porque fueron detenidos. Le recuerdo cuando usted... Creo que ya he respondido a esa pregunta. ¿Usted no hizo una investigación interna? ¿Por qué razón? No hicimos una investigación interna, porque ya se estaba investigando por parte de una unidad de policía judicial. No se pueden investigar por dos unidades los mismos hechos. Ya había una investigación y como consecuencia de esa investigación supimos que debíamos suspenderle de funciones. Eso no tiene nada que ver. El hecho de que estuviese investigando la UCO con que ustedes hubiesen podido hacer una investigación interna para ver si esta trama alcanzaba a más agentes, como luego hemos visto que sí alcanzaba a más agentes. Por lo tanto, usted o no hizo la investigación interna porque no le interesaba saber lo que iba a pasar ahí, o porque sabía claramente qué es lo que había dentro. ¿Cuál es, señoría, la pregunta exactamente? Porque me ha hecho dos y no sé qué está preguntando exactamente para que le pueda contestar. Ay, señor Marcos, sabe usted perfectamente lo que le estoy preguntando. Usted entonces está queriendo decir que ha sido un irresponsable no realizando una investigación interna cuando sabía o podría saber o podría intuir que el alcance de los implicados dentro de la Guardia Civil podía ser superior al que hasta ahora había salido. Bien, pero ¿cuál es la pregunta? Vamos a ver. La pregunta ¿es usted un irresponsable por no hacer una investigación interna? No voy a responder a eso, señoría. ¿No le interesaba hacer una investigación interna? Que nada no voy a tiene que responder a su pregunta. Pues tiene que responder, porque tiene obligación de hacerlo. No voy a responder a esa pregunta. Y formalizada en ese tono, desde luego ya pues le digo ¿sabe lo que le digo, señor Marcos? Que usted no va a responder a esta pregunta, porque se ha contestado usted solo.
no ha querido hacer investigación interna porque sabía lo que había. Y usted no ha cumplido con sus funciones. Por eso no me contesta. ¿Cuántos miembros de la Guardia Civil hay implicados en la trama? No lo sé, no es algo que esté bajo mi responsabilidad, no es algo que yo esté investigando. Está claro que bajo su responsabilidad no ha estado nada durante este tiempo. Permita que le recuerde una vez más que está obligado a decir la verdad. Usted ha dicho que no conoce al señor Koldo García. Él dice que sí que le conoce. ¿Con quién nos quedamos? ¿Le conoce o no le conoce? Pues en ese caso tendrá que elegir usted con quién se queda, ¿no? Pero yo ya le he dicho que no, nunca, jamás. No le he visto nunca, no le conozco, nunca he hablado con él. Nunca, jamás. Es muy curioso, señor Marcos, que cada vez que le preguntamos por el señor Koldo García, usted tiene la respuesta escrita. Baja la cabeza, la lee. Intuyo o entiendo que le ha preparado la misma persona que ha preparado al señor Marlaska y al secretario de Estado a la hora de intervenir aquí, porque todos están respondiendo lo mismo. Por lo tanto, a mi juicio sí le conoce, y a mi juicio también usted le alertó, porque eso pone en el informe de la UCO, según dijo Koldo, le alertó usted de que estaba siendo investigado. Yo lo doy por hecho. ¿Y sabe por qué? Porque usted ha faltado a la verdad durante este interrogatorio en varias ocasiones. ¿Qué razón puede haber para no creer a Koldo? Porque en otros informes de la UCO sí que se le ha dado veracidad a lo que decía esta persona. ¿Y aquí no? Ya le han dicho que tiene usted 2 denuncias interpuestas por Jucil y por la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Ellos dan por hecho que usted dio el chivatazo. Y le acusan en estas denuncias de infidelidad en la custodia de documentos y por violación de secretos. Afirman también en la denuncia que ello permitió, su chivatazo, permitió ocultar o destruir pruebas. ¿Conoce usted las denuncias de estas 2 asociaciones de la Guardia Civil? Creo que ya he respondido anteriormente a esa pregunta. No me consta la existencia de esas denuncias. Pues tal y como le gusta. Cada asociación, cada persona es responsable de situarse donde estime conveniente. Si hay una denuncia ante un tribunal, pues habrá que se tendrá que sustanciar en ese tribunal y entonces pues la autoridad judicial correspondiente determinará lo que tenga que determinar. Estas asociaciones dicen claramente que usted, dando el soplo de la investigación, alertando a Koldo García, usted hace un daño irreparable a la imagen y al honor de la Guardia Civil. Usted ha dicho a mis compañeros con anterioridad que considera que esta denuncia de las asociaciones de guardias civiles es un intento de venganza por expedientes disciplinarios. ¿Usted sabe la gravedad de estas palabras? ¿Está quitando credibilidad y prestigio a las asociaciones de la Guardia Civil? Esto es una pregunta. Mire, lo que yo he dicho es que me pregunto si esas supuestas denuncias no tienen esa intencionalidad. Y respecto del daño reparable a la Guardia Civil, el mayor daño que se hace a la Guardia Civil, o que se intenta, sin conseguirlo, por cierto, es tratar de instrumentalizar a la Guardia Civil para la consecución de determinados objetivos políticos. Durante mi mandato, una de las cosas que hemos tratado de que no ocurriera era precisamente eso, la instrumentalización de la Guardia Civil, la instrumentalización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para finalidades distintas de las que están previstas en el ordenamiento jurídico. Sí, ¿a qué se está refiriendo concretamente con la instrumentalización de la Guardia Civil? ¿Está acusando a alguien en concreto? Sea valiente, dígalo. Mi presencia, señoría, en esta comisión no es para acusar a nadie ni para expresar más opiniones ni hacer más manifestaciones que responder a las preguntas que me hagan ustedes y que pueda responder.